Nadie se burla de los mexicanos y las mexicanas. El pueblo de México tomó una decisión y la elección de jueces, juezas, a mí me toca defender a mi pueblo y a mi país y a todos los mexicanos también. Mexicanas. No, dijo mexicanos. Tiene que decir mexicanas. ¿Qué le pasa? Mira. ¿No que llegamos todas? No. O todos coludos o todos rabones. ¿No Claro. se fijaron que cuando la presidenta se refirió a la juez de Veracruz que pidió que echaran para atrás lo de la reforma, así le dijo? Es que esa juez no tiene por qué meterse, es que esa juez quién sabe qué, es que esa juez... Y cuando cambia, dice jueza. Cuando habla de sus amigas, dice, es que la jueza tiene razón al apoyarnos, es que la jueza quién sabe... Según el sapo es la pedrada, pero ese ayer se enojó Sheinbaum y respondió que nadie se va a burlar de los mexicanos. Y es que fue uno a la universidad esta de Harvard y estaba platicando cuáles eran los requisitos para ser juez en México. Y cuando les dijo 8 de calificación y 5 cartas de sus vecinos, que sueltan la carcajada los que estaban ahí. Sí, no sé, de veras no se dan cuenta o juzgan o juegan a no darse cuenta. Será muy reconocida la escuela de Harvard, pero sería bueno que la escuela de Harvard hicieron una investigación sobre la corrupción del Poder Judicial mexicano y cómo en México se toma una decisión que existe en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos, jueces se eligen. Es más, hay estados de la República en Estados Unidos que los jueces se eligen por partido político. México dará un ejemplo al mundo con la reforma al Poder Judicial. Oye, pero además no es cierto. Los jueces de la Suprema Corte en Estados Unidos los nombra el presidente. Exacto. ¿Quién dice que los eligen? ¿Por qué mienten? Es que a mí me desespera que mientan de una manera tan obvia. Ahorita en Estados Unidos tienen un problema muy fuerte porque la mayoría de los jueces de la Suprema Corte son extremistas de derecha que nombró Trump. Y los demócratas, cuando han estado en el poder, pues han tenido la mala suerte de que no se mueren jueces y no pueden nombrar jueces democráticos. Pues mira, eso está entre la risa y la burla, pero esto está ya más delicadito. En menos de un día, Morena presentó y turnó a comisiones del Senado una reforma que impulsan Ricardo Monreal y Adán Augusto López para establecer en la Constitución que son improcedentes las controversias, acciones de inconstitucionalidad y amparos que busquen controvertir las adiciones o reformas a la Carta Magna, incluyendo su proceso deliberativo, legislativo y correlativa votación. Bueno, ¿de qué se trata esto? De que les quitan facultades a los jueces, a la Suprema, de que si una ley que votan ellos y que autorizan es inconstitucional o dañina, pueda ser peleada, pueda ser defendida en los tribunales. ¿Por qué? Porque lo dice su dedito y ellos son la mayoría, César. Bueno, lo que ya estaba, creo que de esto se trata la reforma, es que no se podía uno amparar contra reformas a la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución es la ley fundamental de donde deriva el juicio de amparo. Por tanto, el juicio de amparo que está previsto en una ley secundaria no podía controvertir a la ley primaria que es la Constitución. Eso ya estaba en jurisprudencia. Lo que están haciendo es meterlo ya ahora sí como un precepto específico
y como sucede en toda la evolución jurídica y siempre ha pasado, de la jurisprudencia se hacen las leyes. Eso es lo que está pasando con esta reforma en este momento. Lo que está pasando es que están dejando a los jueces fuera y ellos van a poder cambiar la Constitución a su gusto para acabar rápido. Y nadie puede chistar. Pueden restablecer la esclavitud, por ejemplo. Sí. Ándale. ¿Quién se ampara contra eso? Nadie. No, porque no van a poder entrar los jueces en esa discusión. Hay acuerdos internacionales, nada de eso. Nada. Todo pasa por sus polainas. Quiere decir que no solo quieren eliminar a algunos jueces que no les son simpáticos, también están eliminando los artículos que no les gustan o que no les convienen o que no les da la gana cumplir. Es delicado este asunto. La propiedad, delicado. se van contra la propiedad, pues ya. Todo va a ser de la nación. Oye, pero los terrenos son de la nación, sí. El dinero va a ser de la nación. Entonces tú no puedes, tu dinero es esencialmente, originariamente de la nación. Entonces te lo pueden quitar cuando quieran. Pero también aquí, según el sapo, es la pedrada, porque yo me acuerdo que los diputados de Morena, los legisladores de Morena se ampararon contra la reforma energética de Peña Nieto, ¿no? Es decir, están en su momento utilizaron un recurso que ahora quieren eliminar. No, pero no quieren eliminar el amparo. No. Ese ya también se lo echaron al plato desde hace un ratito, porque si mi vecino se ampara contra una construcción que está dañando el edificio, ya no, el amparo no protege a todo el edificio, nada más al vecino que levantó la queja. Y antes funcionaba como protección. Esa es otra cosa. No es el amparo contra quien van. Van contra los magistrados, que no puedan volver a decidir contra cambios que ellos hagan a la Constitución. Eso es todo, Dora. Hacer todo a su modo, a su conveniencia, en donde la ganancia no es secundaria sino primaria. Y desde luego el enfrentamiento va a ser, ya está bastante fuerte entre los que están a favor, que son los morenos, y la gente que apoya a esta jueza o juez que emitió la prohibición de que se continuara con esto. La forma en que la recibió la gente aplaudiéndole, apoyando esto, pues creo que dice mucho de la certeza que puede tener la señora juez al emitir esta prohibición. ¿Se fueron contra ella? Bueno, hasta le rascaron a unos artículos y que llegaba tarde a su trabajo y que no sé qué. Bueno, duro. Cuando ella explicó, yo no voy contra la reforma, yo voy contra la forma en que se implementó. Lo explicó muy bien. Alfonso Villafaña, Maya. Palero, el Manelik, simplemente palero. Dora. ¿Palero de quién? ¿Palero de quién? A ver. Primero, ¿qué es palero? ¿Quién es palero? Palero el que aplaude al actor, al que... Alguien en específico. A una obra de teatro, sí. Estás aplaudiendo. ¿A quién estás aplaudiendo? A ver, ahora sí. Continúa Alfonso Villafaña. No, ¿palero qué? Palero, el Manelik, simplemente palero. Dora, Adela, Mario son la dignidad y la razón de ser del espacio radiofónico. Entonces, ¿para qué se queja de mí si ellos son mayoría? Pues sí, Dora, pues se queja del insignificante. Y ustedes son la causa de este éxito, de este logro, de que tenga dignidad, fíjate, el programa. No es poca cosa. Gracias, compañeros. Yo le diría a esta radioescucha que precisamente ahí es en donde está el punto de discordancia. No ese palero, analice, escuche bien lo que dice Manelik y la réplica que podemos dar cualquiera de nosotros cinco. Eso es importante, pero no le ponga etiqueta a Manelik, analice lo que él comenta.
vaya a fondo de sus comentarios. Y sí, en muchas cosas yo en lo personal puedo estar totalmente ignorante, pero hay puntos en los que puedo y quiero opinar, porque tengo ese derecho. Exactamente igual Maneli, que cree. Puede ignorar muchos temas, pero tiene todo el derecho de opinar. O no entenderlos. Sí, La verdad y es que decirlo. yo aquí les platico lo que ocurrió, pero no lo entiendo. Esos alcances, César, una vez que se concrete, que nos los explique. Cuando se concrete el asunto, vamos a esperar y que pues esté también enterado de lo que se trata, pero sencillito, no como si fuéramos estudiantes de la universidad, César. Con mucho gusto. Es muy sencillito. Hace mucho tiempo, Manuel Camacho ya se venía amparando contra una reforma a la Constitución porque al cambiar el régimen de la Ciudad de México de ser designación presidencial a ser electiva y a ser jefe de gobierno, la reforma constitucional decía que ninguno que hubiera sido regente de la ciudad podía ser jefe de gobierno. Entonces decía Manuel Camacho, es una reforma constitucional que me pega a mí. Él, el abogado de él, se ampara contra el procedimiento, no contra la Constitución, porque ya desde entonces se decía que no podía darse amparos en contra de la Constitución. Entonces dice él, yo me amparo con el procedimiento que se sigue para reformar la Constitución. Ahí terminó con una jurisprudencia de la Corte donde dijo que si bien era cierto que se podían amparar contra el procedimiento, si en el camino del amparo se quedaba firme la reforma constitucional, se tenía que sobreseer el amparo. Eso ya venía desde esas épocas, desde los 80. Lo único que están haciendo es estas jurisprudencias, cristalizarlas en la Constitución, para que ya quede bien clarito que contra reformas de la Constitución no procede el amparo ni la acción de inconstitucionalidad, etcétera, etcétera. No sé si pude ser lo suficientemente claro. No, porque con lo último, es que mira, si ya estaba eso, que no se puede amparar nadie contra cambios en la Constitución, ¿para qué hacer cambios en la Constitución si ya está? Porque eso estaba a nivel de jurisprudencia de la Corte. La Corte puede cambiar su jurisprudencia. Lo que se pretende es que la jurisprudencia que ya tiene la Corte no la pueda cambiar y ya quede firme que la reforma, que contra una reforma constitucional no procede ningún medio de defensa. Ya estaba, pero la podía cambiar la Corte. Ahora ya no la va a poder cambiar porque ya está en la Constitución. A ver, entonces quiere decir que no estaba cincha, que no estaba segura. Eso, muy bien explicado. No estaba cincha. Entonces, ahora ya. Fíjate, lo que están haciendo es amarrando que todos sus cambios ahora de ninguna manera se los echen para atrás, ¿no? Sí. Sí, ya no lo pueden hacer. Cambios a la Constitución no los pueden reformar la Suprema Corte. Entonces, mientras sean mayoría, van a poder hacer lo que les dé su regalada gana. Sí, pero puede venir otra nueva que derogue esas reformas constitucionales y restaure la vigencia del amparo en todos los ámbitos, ¿no? Eso puede lograrse, pero claro, necesita cambiar la composición del Congreso. Sí, y pues sí, recuerden cuando Obregón quería reelegirse, pues el Congreso cambió la Constitución y admitió la reelección por un estado. Se trataron de amparar muchos, pero no pudieron en aquella época. El presidente era omnipotente. Entonces se reelige el señor, pero es asesinado. Ya sube un sustituto. Y después de eso vuelven a cambiar la Constitución para volver a prohibir la reelección. Es decir, el problema es quién llega
quién manda aquí, como decían en una historieta, ¿no? El problema es quién tiene el poder. Si llega al poder alguien que inmensamente ambicioso y lo obtiene bien y se afianza, puede cambiar la Constitución en el sentido que le pegue la gana. Y no hay razón humana o moral que lo pueda echar para atrás.